principales plazas europeas. Y más allá de la escena bursátil, nosotros seguimos con el análisis geopolítico con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Día frenético. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, como decimos, ¿no? Un día frenético el que estamos viviendo hoy. No nos han faltado declaraciones. Putin, Stoltenberg, Borrell, Kuleva, a la espera de Biden, que está en Varsovia. También el gobierno español se ha pronunciado respecto a la decisión de Putin de suspender su participación en el tratado nuclear. ¿Por dónde quieres empezar? Putin ha sido muy directo respecto a Occidente, ha tenido un discurso arremetiendo claramente contra los países occidentales, diciendo que Occidente quiere destruir a Rusia, que Rusia va a conseguir sus objetivos paso a paso en Ucrania, que esto es recuperar territorios históricos que tenía en Ucrania, y dice que la derrota de Rusia en el campo de batalla es imposible, aunque Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha dejado muy claro que esta operación de Putin es un fracaso estratégico militar. ¿Cómo estás viendo estos mensajes? Bueno, vamos a empezar por el principio. Decías que hoy es un día frenético. Desgraciadamente es que es un día más dentro del frenesí que llevamos viviendo durante más de un año. Cuando no es una cosa es la otra. Hoy lo que ocurre es que se ha sumado un conjunto de declaraciones que vienen arrastrándose desde el día 18 en la conferencia de Múnich, donde ya el ministro de Exteriores chino tuvo un enfrentamiento que se llamó, o se dijo por los que estaban presentes, que había sido intenso con el ministro o el secretario de Estado americano, como lo queramos llamar, o con Blinken. Entonces, lo que sí que podemos colegir de todo esto es que, primero, los chinos están más con los rusos que con el resto del mundo, y que les encantaría, de hecho sí, ya ha dicho que Putin es su mejor amigo, lo dijo hace muchísimo tiempo, y yo creo que les encantaría poder enviar armamento para que Rusia ganase la guerra. Otra cosa es que el problema que tienen los chinos es que su principal cliente, el que está soportando su economía con las ventas, o mejor dicho, con las compras de sus ventas, es Occidente. Hoy en día, para que todo el mundo entienda un poco el valor de todo esto, un tercio de todos los componentes o productos acabados que tienen que tener relación con la electrónica salen de China. Salen de China, obviamente, salen fundamentalmente a Occidente. Esto ha pasado de que en 3 décadas y media la economía china no era más allá que la canadiense, y ahora se hablaba de que podía llegar a superar a la americana. Yo con lo que está pasando ahora ya lo empiezo a dudar, ¿no? Todo esto lo que ha originado, toda esta serie de tensiones, lo que ha originado es que todos los países de alrededor de China, desde el norte de la India hasta Indonesia y por la otra parte Corea del Sur, donde Corea del Sur quizás sea el más rico, haya como, no es una alianza, es un nombre formado que vamos a empezar a escucharlo a partir de ahora mucho, que es Altasia, que lo que hace es quitarle de manera constante fabricación a los chinos. No es que se lo quiten ellos, sino que las compañías que fabricaban en China están trasladando su producción a estos países. Ejemplo, Foxtron, que es uno de los ensambladores de Apple. Bueno, pues se ha trasladado de manera brutal a Indonesia, o Qualcomm, que se ha trasladado al norte de la India. Intel, que ha invertido una cifra multibillonaria en Vietnam. Claro, en este juego geopolítico te encuentras con que si tú ayudas a tu amigo, al que te gustaría ayudarle, porque filosóficamente para los chinos y para los rusos nuestros sistemas democráticos liberales no van con su mentalidad, te cargas tu economía. Y además puedes provocar una escalada bélica muchísimo más grande, donde, bueno,
Si analizas realmente el número de cabezas nucleares que hay en el planeta, los chinos tienen un número muy limitado comparado con los americanos, pero bueno, yo creo que quedaría igual. Es decir, se calcula que los sistemas antiaéreos son capaces de destruir 2 de cada 3 misiles. Bueno, pues uno de ellos caería, con lo cual, bueno, no tendría ningún sentido una guerra nuclear y daba igual quién la ganase, el mundo quedaría completamente destruido. Y eso obviamente no le interesa a nadie. Que Putin con las declaraciones de hoy, bueno, pues es que, bueno, ya lo dijo Juan el otro día, ningún acuerdo puede pasar porque Rusia pierda. Lo dijo de una manera muy clara. Claro, por la otra parte están los americanos o los norteamericanos, que lo que dicen es que bajo ningún concepto Rusia va a ganar esta guerra anexionando ese terreno de Ucrania. Y en mitad de la jugada estamos los europeos, donde no tengo muy claro cuál es nuestra posición. Más bien hay 29 posiciones, donde determinados países, bueno, pues estarían dispuestos a que el Donbass, el Lugansk y alguna parte más de estas se las anexionasen los rusos y todo se acabase, y otros países, pues no. Entonces, el conflicto tiene una pinta, pero que muy, muy mala en todos los términos, tanto militares como económicos. Ayer escuchaba en las noticias algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El consumo que tiene de munición de artillería, en este caso de 105 o de 155 milímetros en el escenario de batalla, es brutal. En un día se disparan más piezas de las que Estados Unidos produce en un mes. Es que Rusia es incapaz de mantener este ritmo si no le apoyan, y antes o después se le va a acabar el arsenal a los iraníes también, que es quien se lo están suministrando. Y por el camino, los iraníes a punto de acabar su bomba nuclear. O sea, la jugada es redonda, ¿eh? Bueno, estamos viendo además, ¿no?, en los últimos análisis, como se nos dice, en estos momentos el campo de batalla en Ucrania es todo un horno, está consumiendo a gran velocidad todas esas municiones, y es uno de los debates en estos momentos, ¿no?, cómo conseguir aumentar la capacidad de armamento de municiones para intentar de alguna forma acotar el margen, ese gap que tenemos entre el consumo y la velocidad de producción, que es brutal, como bien nos decías, Miguel Ángel. Un mensaje destacado que ha hecho saltar las alarmas occidentales: Putin suspendiendo su participación en el tratado nuclear con Estados Unidos, en el New START. Bueno, Putin además lo decía tal cual, en las declaraciones: voy a hacer lo que me dé la gana en materia nuclear, y Rusia ha decidido esto. Además, nosotros no estamos dispuestos a dejar que entre aquí Estados Unidos para inspeccionar, porque bueno, pues estamos en la condición de conflicto en la que estamos. ¿Qué supone para la OTAN? ¿Qué supone para Occidente? ¿Qué supone también para Europa, que estamos aquí al lado? Vamos a ver, el tratado nuclear que se quería firmar, al fin y a la postre, era más simbólico que otra cosa. Cuando ya se firmaron con Reagan y luego con Bush padre los tratados SALT I y SALT II con los rusos, con el propósito de, bueno, en ese momento estaba Gorbachev en el poder de la Unión Soviética, con el propósito de reducir, no crecer en el número de cabezas, sino reducir el número de cabezas nucleares, hace que ahora mismo estemos hablando de que Rusia se calcula que tiene entre 2.000 y 2.500 cabezas nucleares disponibles para ser disparadas. Además, curiosamente, con unos sistemas de disparo tan extremadamente obsoletos, y esto no significa que sea malo, que son prácticamente manuales, es decir, con lo cual no son hackeables, es decir, que son realmente utilizables, ¿no? Da un poco igual, es decir, es que llega un momento donde me da igual. Los chinos hablan de que tienen 300 cabezas nucleares. Bueno, pues lo que he dicho, si de cada tres eres capaz, o los sistemas militares calculan que son capaces de interceptar 2,
caen 100. 100 es una barbaridad, ¿no? De un nivel de destrucción. El que haya abandonado este acuerdo, yo creo que es más simbólico que otra cosa. Lo que sí que creo que es muy importante es que un país como Irán, al que se le ha aislado completamente, tenga armamento nuclear. Porque no nos olvidemos, en Irán juegan varios factores. En primer lugar, es enemigo claramente de los americanos. Lo que ocurrió con Carter y el secuestro de los miembros de la embajada, eso es una cosa que ningún americano olvida, y al que lo olvida se lo recuerdan, ¿no? Pero en segundo lugar, y yo creo que mucho más importante, es que dado que ellos son de la facción chií, son enemigos acérrimos de todos los sunís, que son mayoría en Oriente Medio. Y entre ellos, los mayores enemigos de los iraníes son los saudíes, que son una subrama, la wahhabí, de los sunís. Es decir, son enemigos acérrimos. Claro, te encuentras ahora con que tienes un país, Irán, que tiene a un enemigo que es americano, y a uno que voy a decir ahora y que lo deja a propósito para el final, a otro enemigo que comparte contigo parte de la religión, que son los países musulmanes, pero particularmente saudí, y un ultra enemigo que es Israel. Entonces, claro, interceptar determinados proyectiles cuando se lanzan desde demasiada poca distancia es bastante complicado. Y acordémonos de la época donde sonaban en Tel Aviv las sirenas todos los días y terminaban cayendo proyectiles, a pesar de que ellos intentaban interceptar. Imaginémonos que Irán consigue tener una bomba nuclear y tiene un misil capaz de lanzarlo. No hace falta que sea un misil capaz de lanzarlo a 4.000 o a 6.000 kilómetros, con que sea capaz de lanzarlo a Israel, que está al lado, o a Arabia Saudita, que también está al lado. Imaginémonos la que se puede liar, ¿no? Y Irán ahora mismo es el principal suministrador de armamento de gran calibre, es decir, de 105 y de 155 milímetros a los rusos. Tela. Es decir, la situación geopolítica supera cualquier escenario que nos podamos imaginar de situación macroeconómica. Miguel Ángel, y en medio de todo esto, ya que nos citabas países que tenemos que tener en foco en estos momentos, China ha salido en boca de Stoltenberg, de Borrell, de Dmytro Kuleba, del ucraniano, por varias razones. Por un lado, ayer hablábamos del plan de paz en el que está trabajando en estos momentos China para convertirse en un actor neutral, en un intermediario en el conflicto. Ahí va mi primera pregunta: ¿cómo ves esto? ¿Lo ves posible? En segundo lugar, aunque Josep Borrell asegura que la conversación que tuvo con su homólogo chino fue honesta y no considera que China esté proporcionándole armamento a Rusia, Stoltenberg insiste en que siguen vigilando de cerca a China de cara a que, bueno, pues pueda cruzar esa línea roja. ¿Cómo ves esto también? No lo sé, es decir, yo creo lo que he dicho al principio, creo que a China bajo ningún concepto le interesa una confrontación con Occidente, porque su economía todavía está basada en un factor de exportación importantísimo y su principal cliente no es Rusia, es Occidente, ¿no? Entonces, ante un nivel de conflicto de ese calibre, lo primero que se cortaría sería el comercio, con lo cual la economía china entraría en colapso de manera inmediata. Yo creo que a los chinos bajo ningún concepto le interesa que su cliente comercial, su principal cliente comercial, se tome esto como una afrenta. Leía una novela ahora como un año que se llamaba Nunca, de Ken Follett, que acababa con ¿quién es el primero que lanza la bomba?
Ese es el problema, que una vez que ha lanzado el primero, el otro tiene que contestar de alguna manera, porque si no contesta parece que es débil. Cuando contesta, el primero dice que ha contestado demasiado fuerte, por lo tanto te lanzo otra, hasta que llega un momento que esto es totalmente imparable. Lamento el spoiler que le haya hecho al que vaya a leer la novela, pero es que es singular lo que el planteamiento, ¿no? Entonces, ¿los chinos van a participar? Bueno, pues el problema está en que, vuelvo a lo que he dicho antes, los chinos le dicen a los europeos, vamos a ver si, en qué términos, porque se ha dicho que va a hablar, hay un rumor que va a dar un discurso en los próximos días, en qué términos habla, pero imaginémonos que el propósito, vamos a hacer una especulación, que el propósito es que los rusos se queden con un trozo de los territorios que han ocupado. No con todo, sino con un trozo. Bueno, eso a lo mejor al ruso le gusta o no le gusta, pero quien no lo va a aceptar es el norteamericano. Con lo cual, la cosa es muy complicada. Esto no consiste en llegar y decir, yo soy aquí el intermediario, el árbitro, y pongo el final del partido y este es el resultado. Decido que está metido gol y que el otro no ha metido gol. Esto no es así. Entonces, la capacidad de intermediación de los chinos es altísima, si quieren, pero obviamente para eso hay que convencer a Putin de que se tire un tiro en el pie, porque el americano no va a querer aceptar la situación. Por lo tanto, la negociación es muy, muy compleja. Vamos a ver, yo creo que cualquier europeo le preguntas ahora y te dirá que no está de acuerdo con que Putin se quede con ningún territorio, pero que si esa es la solución para que esto se acabe, pues que a lo mejor hay que hacerlo, ¿no? Y que luego los europeos y los americanos nos encargaríamos de la reconstrucción de toda la zona dañada de Ucrania. Pero yo no sé si eso lo va a aceptar Putin, yo no sé si eso va a ser una buena solución para los americanos, y no sé, la cosa la veo, de verdad, la veo demasiado compleja y la veo todavía muy lejos de que alguien tenga capacidad de intermediar para lograr un acuerdo. Y ojalá esté completamente equivocado. Pues Miguel Ángel Temprano, muchísimas gracias como siempre por este análisis en un día frenético, pero como bien decías de forma muy acertada, llevamos un año así de frenético. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Bueno, y